Muchas gracias, muy buenos días. Primero que todo quisiera agradecer a la Comisión de Derecho Civil y Mercantil del Colegio de Abogados la gentil invitación a participar el día de hoy, en especial el doctor Álvaro Hernández. Pues yo lo que quisiera es abordar este tema sobre todo desde la perspectiva de lo que existe hoy en Costa Rica y lo que yo entendería que debería de existir en el contexto de una reforma concursal. Y pues lo voy a abordar sobre todo desde la experiencia, no sé por qué motivo, pero me he visto envuelto en varios casos en donde he debido prestar asesoría en asuntos relacionados con insolvencia transfronteriza, sobre todo de empresas mayoritariamente europeas que tienen algunos intereses o operaciones en Costa Rica, y entonces pues nos ha tocado aplicar esas soluciones creativas y hacer interpretaciones a lo que actualmente tenemos, que es muy poco. Otra vez. Así es, fatal. No sé si para allá o para allá. El aparato está allí, pero bueno, por favor, señor moderador, no me rebaje este tiempo del disponible. Pero bueno, en todo caso, mientras que tal vez nos ayudan a que la presentación avance, bueno, yo entiendo que hay dos modelos básicos en los que una sociedad extranjera puede eventualmente, tener intereses en Costa Rica. Son los modelos que en la práctica he observado, que va a ser una sociedad concursada extranjera, ¿verdad? Una sociedad que ingresa en concurso en su país de origen o el país en donde tiene sus principales intereses, y que en Costa Rica está organizada en dos opciones, ya sea como una agencia o sucursal, cuyas diferencias, y eso nos daría para una discusión de toda la mañana, no están lo suficientemente bien reguladas en el Código de Comercio y tienden incluso a confundirse en muchos casos, pero bueno, está incorporada en Costa Rica como una agencia o sucursal, es decir, directamente la sociedad de la casa matriz se incorpora al ordenamiento costarricense por medio de una agencia o una sucursal, o lo que al menos en mi experiencia es más frecuente. Fabio tal vez nos pueda decir si en su experiencia también esto es más frecuente, pero lo que yo he visto es que es así. La mayoría de las empresas que vienen a invertir a Costa Rica en modelos de inversión extranjera directa tienden a constituir un vehículo local, le hace una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada que se encuentra 100% participada por la casa matriz, es decir, la totalidad de las acciones o de las cuotas pertenecen a la casa matriz. Eso yo creo que va a suceder mayoritariamente o sucede mayoritariamente porque es más sencillo incorporar un vehículo local que incorporar una agencia o una sucursal, y las dos excepciones que en la práctica he visto a que se escoja un vehículo local tienden a ser en sociedades que van a participar en procesos de contratación pública, por ejemplo en licitaciones en donde es necesario acreditar la experiencia de la sociedad que está presentando la oferta en la licitación, y entonces pues para jalar la experiencia de la sociedad matriz se tiende a constituir una agencia o sucursal. Y lo otro, que la verdad no tengo una explicación racional para ello, en mi experiencia, en especial en los últimos años, no sé por qué razón las empresas chinas no les gusta constituir vehículos locales y siempre exigen agencias o sucursales. No tienden a ser muy comunicativos los abogados chinos de por qué optan por ese modelo. Me imagino yo que debe ser por la estructura del derecho societario chino, pero al menos los chinos siempre solicitan incorporar su sociedad como agencia o como sucursal. Entonces, como vamos a ver, las diferencias tienden a ser diferentes en nuestro ordenamiento dependiendo de uno u otro caso. Es decir, vamos a ver que existen normas que regulan mal, pero regulan el tema de la quiebra cuando se trata de una agencia sucursal, y que no existen normas que regulan el otro caso o que no regulan adecuadamente cuando vemos. ¿Qué tenemos? Pues en realidad no mucho. Voy a hacer alusión a algunos artículos del Código de Comercio, uno del Código Civil y algunos del Código Bustamante, pero bueno,
Comencemos por el artículo 865 del Código de Comercio, que básicamente lo que dice es que si quiebran al extranjero un comerciante o sociedad que tiene en Costa Rica una o más sucursales o agencias, se pondrán estas en liquidación, es decir, no habla de se pondrán estas en concurso, sino se pondrán en liquidación, que es un mecanismo totalmente diferente, un mecanismo diferente del concurso, si así lo pidiere la autoridad que conoce de la quiebra principal, pero en este caso también se procederá de conformidad con el citado artículo 980 del Código Civil. Es decir, aquí lo que podemos resaltar es el hecho de que, es decir, quebrada la sociedad principal, pues las extranjeras entran en liquidación y entonces, si vemos, el legislador lo que está haciendo es no reconocer personalidad jurídica independiente de la agencia o la sucursal. Yo he gastado mucho tiempo de mi vida en discutir con colegas este tema sin llegar a una solución, si la agencia o la sucursal termina siendo la misma persona jurídica o no de la principal, y no me voy a detener demasiado en eso, pero al final el artículo 865 del Código de Comercio, la solución que propone es que pues no cuenta con una personalidad jurídica independiente la sucursal. Además, otra particularidad es que dice que no va a ser automático, sino únicamente se va a proceder con esa liquidación si así lo pide la autoridad que conoce la quiebra principal, es decir, a diferencia de las normas más modernas y de la legislación modelo, por ejemplo, de un citral, quien tiene aquí la posibilidad de hacer esa solicitud de liquidación no va a ser el curador de la quiebra de la casa matriz, sino va a ser el juez que lo conoce. Y como les decía, además pues va a ser facultativo si esa solicitud efectivamente se realiza, no va a ser de pleno derecho o automático. Ahora veamos lo que dice el artículo 980 del Código Civil, que es el que nos remite la norma anterior, ¿verdad? Que dice que los bienes que existen en la República pertenecientes a una persona declarada en estado de quiebra o de concurso en otro país pueden ser ejecutados y concursados por los acreedores residentes en Costa Rica. Es decir, por la mera existencia de la quiebra extranjera, se ha de suponer, porque en realidad la norma no lo dice. Y únicamente lo que sobrare de los bienes después de concluido el concurso parcial o de satisfechos los ejecutantes, corresponderá a la masa del concurso o quiebra pendiente en el extranjero. Es decir, esta norma lo que viene a hacer es algo así como un fuero de protección o derecho de prioridad del acreedor local, que en realidad es incompatible con la legislación uniforme. Es decir, la ley modelos, sobre todo lo que pretenden es más bien erradicar esto, es decir, erradicar que existan pequeños feudos de protección de primero los míos y después los demás, ¿verdad? Pero esto está contenido en el artículo del Código Civil que estamos mencionando. Entonces, pues en realidad no hay normas que regulen el supuesto de qué sucede si un accionista único de una sociedad es el que ha quebrado, y entonces pues yo creo que la solución nos la viene a dar un principio general que está contenido también en el Código de Comercio, que es que la declaratoria de quiebra de una sociedad no acarrea la de sus socios en particular, y que tampoco la quiebra de los socios afectará la vida legal de la sociedad. En la práctica, ¿qué es lo que yo he visto? Es decir, esto sucede mucho, por ejemplo, con sociedades o con inversiones relacionadas con TECA. Me imagino que muchos de ustedes saben que durante décadas, sobre todo en el Reino de los Países Bajos, se ha explotado la comercialización de árboles de teca en Costa Rica. Es decir, constituyen sociedades holandesas y le venden a inversionistas holandeses inversiones en plantaciones de teca en Costa Rica por medio de acciones de la sociedad holandesa. Entonces, en no pocas ocasiones nos hemos encontrado con que esa sociedad holandesa es declarada en concurso y se nombra un curador y pues aparece un señor de repente y dice: mire, yo soy el curador de la quiebra de tal empresa y vengo aquí a tomar posesión o a enterarme de qué es lo que ha pasado con la sociedad costarricense, que es la que tiene la tierra inscrita a su nombre, y en el mejor de los casos árboles en la propiedad. Y esta sociedad es una sociedad local que a veces suele tener el mismo nombre de la sociedad holandesa, pero no necesariamente. Entonces ahí entra una gran discusión, es decir, ese curador, ¿qué tiene que hacer
o cómo puede actuar válidamente en Costa Rica. La solución que yo he visto y que me parece que es la más sencilla es que ese curador trae un documento emitido por el Registro de Sociedades del país en donde la sociedad quebró, en donde dice que él es el curador y que en virtud de eso es el representante legal de la sociedad quebrada. Y con ese documento, entonces, él actúa en representación de las acciones de la sociedad costarricense. Se celebra una asamblea, se remueve o se hace un nombramiento de una nueva junta directiva, usualmente presidida por el curador, y se procede a la venta o liquidación de manera privada, es decir, no judicial, de los bienes, y ese dinero simplemente se reintegra a la masa de acreedores en el país de origen. Esto sucede o funciona medianamente bien cuando, por ejemplo, no existen acreedores locales, ¿verdad? Y es decir, está claro que el producto de la venta de los bienes en Costa Rica pues va a ir a resarcir a los acreedores en el país de origen. El problema podría ser si además existen acreedores locales que tengan pretensiones sobre esos bienes. Pues entonces, el otro problema que nos enfrentamos es los casos en donde yo he visto esto, pues la misma empresa europea ha presentado la solicitud de quiebra y presenta dentro del inventario de sus bienes las acciones de la sociedad costarricense. Incluso facilita los libros legales, pero ¿qué sucede si la quiebra la solicitan los acreedores y los propietarios de la sociedad costarricense quieren evadir las acciones derivadas de esa quiebra y proteger los activos en Costa Rica? Si no tenemos forma de demostrar quiénes son los acreedores, los socios de la sociedad costarricense, pues nos vamos a enfrentar cuando menos a un problema para acreditar que esa sociedad es 100% o mayoritariamente participada por la sociedad extranjera. Entonces, incluso esto trae un problema para el notario que, por ejemplo, proceda a protocolizar un acta, dado que el Código de Comercio nos solicita que el notario debe de verificar que las personas cuenten con los suficientes poderes para actuar, pues un poco el notario lo único que va a tener es un documento, probablemente apostillado y traducido al castellano, en donde se indica que esa persona es el curador, pero no necesariamente va a tener las potestades que nosotros asumimos que va a implicar o no. ¿Es necesario o no realizar un exequatur de la declaratoria de quiebra en el extranjero para que el curador pueda actuar válidamente en Costa Rica? Pues es precisamente uno de los temas que no resuelve la legislación. Pero continuando, vamos a ver que en el Código de Bustamante, el señor Bustamante prohibió cosas en 1928 que por algún motivo el legislador costarricense no se le ocurrieron en el 64 cuando se adoptó el Código de Comercio. El Código de Bustamante, que además tiene todas las limitaciones que ya se mencionaron, es decir, es un código que aplica para un puñado de países, muy reducido, luego que la mayoría de los países adoptaron con una reserva muy amplia, incluyendo Costa Rica, que dijo que, se aplica el Código de Bustamante en todo lo que no contradiga nuestro derecho interno. Es decir, al final de cuentas, el Código de Bustamante yo creo que es más un instrumento de museo que otra cosa, pero tiene algunas normas que prevén estas situaciones que cuando menos podríamos hacer alusión cuando estemos en presencia de quiebras que tienen que ver con estados contratantes, que en mi experiencia tampoco hay muchas quiebras transfronterizas entre países latinoamericanos. Casi siempre la mayoría de la inversión que recibe Costa Rica va a ser o de Europa o de América del Norte, y nunca he tenido un caso en donde esto aplique, pero bueno, se podría integrar eventualmente alguna laguna. Dice el artículo 414 del Código Bustamante que si una misma persona o sociedad tuviere en más de un estado contratante varios establecimientos mercantiles enteramente separados económicamente, ¿qué significa eso? No lo sé, es un concepto jurídico indeterminado, puede haber tantos juicios de procedimientos preventivos y de quiebras como establecimientos mercantiles. Es decir, esto lo que nos introduce es un concepto de concurso estrictamente territorial que también se encuentra a la fecha totalmente superado. Más bien, la legislación uniforme lo que pretende es, tanto como se pueda, que exista un concurso principal, y sobre esto volveré más adelante, y luego concursos territoriales que dependan del concurso principal.
El artículo 416 del Código Bustamante dice que la declaratoria de incapacidad del quebrado o concursado tiene en los estados contratantes efectos extraterritoriales mediante el cumplimiento previo de las formalidades de registro o publicación que exija la legislación de cada uno de ellos. Es decir, esa declaratoria de incapacidad va a tener efectos internacionales sin necesidad de un exequatur, porque no hace alusión a las formalidades que piden el artículo que de seguido vamos a ver para la declaratoria de quiebra, es decir, no pide que se proceda a la ejecución, al reconocimiento de la sentencia extranjera de incapacidad. Perdón, una aclaración. ¿Incapacidad qué quiere decir en este caso? Yo entiendo que lo que se refiere es a la incapacidad del quebrado de continuar realizando los negocios, es decir, no se entiende que la declaratoria de quiebra necesariamente implique la declaratoria de incapacidad. Me imagino que es un producto de alguna fórmula de compromiso para calzar en 1929 legislaciones disímiles. Correcto, exactamente. Sí, aquí tal vez conviene recordar una cosa, es decir, la proyección que tenía el Código de Bustamante en 1928 era muy interesante, incluso no solamente traía o incluía países de tradición romanista, sino también incluía países del common law, es decir, Estados Unidos fue parte inicial de las negociaciones del tratado, pero se retiró en medio del camino. Entonces, es decir, yo me imagino que probablemente esto se separó en su momento porque tal vez la incapacidad del quebrado o del concursado no, en algunas legislaciones podría ser considerado un paso previo a la quiebra. Imagino que será por eso. Vemos que el artículo 417, aquí sí habla de que el auto de declaratoria de quiebra o concurso dictado en uno de los estados contratantes se ejecutará en los casos y formas establecidas en este código para las resoluciones judiciales, pero producirá desde que quede firme y para las personas respecto a las cuales estuviere los efectos de cosa juzgada. Es decir, aquí sí ya estamos hablando de que para que esa quiebra o concurso surta efectos en alguno de los países, se tiene que ejecutar en la forma en la que prevé este código, que la forma de interpretarlo adecuadamente es mediante un proceso de exequatur. El artículo 418, que establece que las facultades y funciones de los síndicos nombrados en uno de los estados contratantes con arreglo a las disposiciones de este código tendrán efecto extraterritorial en los demás sin necesidad de trámite alguno local. A mí me parece que este realmente es una de las normas más interesantes. Yo diría que debemos de presumir, porque no se desprende claramente de la norma, que esto será después de que se haya hecho el exequatur del concurso en cada uno de los países. Alguien que lo interprete pues de otra forma podría decir, pues no lo dice la norma, simplemente nombrado el síndico, curador, administrador, como lo queramos decir, va a tener las potestades en cualquiera de los estados contratantes sin necesidad de ningún trámite local adicional. Es decir, a mí me parece que esta es una norma bastante visionaria para el momento en el que fue ideada, al darle potestades internacionales a la figura del curador. Perdone que interrumpa de nuevo para otra aclaración. Sí. Claro, se trata de reconocer la posibilidad de actuar de los síndicos en los distintos países que han firmado pero dice con arreglo a las disposiciones de este código, nombrados con arreglo a las disposiciones de este código, pero los síndicos extranjeros no serán nombrados por definición conforme a las disposiciones del propio código, o sí, entiendo. ¿No? ¿Podría aclarar este extremo? Sí, en realidad, cuando dice con arreglo a las disposiciones de este código, pues se puede interpretar de muchas formas, es decir, que no hay normas específicas que digan cómo se tiene que nombrar el síndico. Por eso es que yo digo que podría ser que cuando dice que con arreglo a las disposiciones de este código, una forma de interpretarlo es que, es decir, si se nombró luego de haber hecho un exequatur, por ejemplo. Bueno, voy a interrumpirle para complementar. Este tipo de normas, las que están en el Código Bustamante y en Montevideo de 1889, prácticamente contemplan de manera incipiente todo lo que después viene a hacerse en un citral más de 100 años después.
Fíjense, Montevideo 1889, el artículo 45 dice: la autoridad de los síndicos o representantes legales de la quiebra será reconocida en todos los estados si lo fuese por la ley del país en cuyo territorio radica el concurso al cual representan, debiendo ser admitidos en todas partes a ejercer las funciones que les sean concedidas por dicha ley y por este tratado. Es lo mismo, pero lo importante es que esté bien designado en el lugar de origen. Si está bien designado en el lugar de origen de acuerdo a su ley, todos los otros estados tienen que reconocerlo. Es lo mismo con Citral. Es lo mismo con Citral. Incluso en materia de juez. Sí, 1889. Espectacular. Por favor, continúe. Gracias. Entonces, en resumen, yo considero que lo que tenemos lo podríamos resumir en 3 puntos. Primero, un modelo territorial de concurso, es decir, vamos a concursar las sociedades localmente para pagar primero al acreedor local y posteriormente lo que sobra, pues si alguien demuestra que hay que mandar de algún lado, se mandará allí. Luego, que no existen normas que regulen las facultades extraterritoriales del curador, salvo la norma de Bustamante que vimos, que como les digo, aplicará para, si no me equivoco, 5 o 6 países que tienen la norma en vigor. Y sobre todo que existe una laguna legal sobre el requerimiento de exequatur del concurso extranjero en Costa Rica y sobre todo si ello es necesario para que el curador realice algún tipo de actuación en los casos que no estén cubiertos por el Código de Bustamante. Entonces, ¿qué deberíamos de tener? Pues yo creo que lo básico que debería de prever una reforma concursal en Costa Rica va a ser primero el concepto de concurso principal versus el concurso secundario, ¿verdad? Que es un concepto que ya en cualquier caso está incluido en el concepto, este concepto ya está incluido en la ley modelo de insolvencia de la UNCITRAL, que el gran reto, creo yo, acá es cómo esas normas se incluirán en la técnica legislativa, en una reforma adicional, o se aprobará la ley modelo con la menor de las variaciones. En mi criterio, yo creo que deberíamos de aplicar lo mismo que se logró hacer, no sin bastante esfuerzo, con la ley modelo de UNCITRAL sobre arbitraje internacional comercial, que se logró que los señores diputados prácticamente no le hicieran variaciones. Es decir, la ventaja de las leyes modelos es procurar uniformar algunos aspectos del comercio internacional de forma tal que yo sé que si Colombia tiene la ley modelo de UNCITRAL, pues yo asumo que va a ser una ley modelo en su estado puro o con la menor de las variaciones. Lo que ha sucedido en muchos casos con instrumentos del derecho uniforme del comercio internacional en Costa Rica, como pasó por ejemplo con la ley de arbitraje, con la ley RAC, es decir, la ley de arbitraje doméstico, es que se tomó la ley modelo de la UNCITRAL y se destruyó. Es decir, cuando uno tiene que ser muy creativo, muy perspicaz para llegar a ver que esa ley de 1994 realmente proviene de la ley modelo de UNCITRAL, porque básicamente fue arruinada en la Asamblea Legislativa. Es decir, a mí me daría mucho temor realmente que los diputados comiencen a hacerle demasiadas variaciones a la ley modelo de insolvencia y que la echen a perder, y sobre todo que se arruine su principal objetivo, que es uniformizar los instrumentos del comercio internacional. Pero bueno, en todo caso, volviendo al punto, en cuanto al concurso principal y al secundario, pues yo creo que hay que partir de un supuesto que es la imposibilidad de que exista un único concurso. Hoy día creo que es así, es decir, en empresas con operaciones transnacionales o multinacionales no se puede tener un único concurso como tal que abarque todos los bienes, sino el modelo tiene que ser un concurso principal en donde esté el centro principal de los intereses de esa empresa, y concursos territoriales o no principales, como dice la ley modelo, que vengan a ejecutar en cada uno de los países por las acciones puntuales, pero con muchos mecanismos o con muchas reglas de coordinación entre el concurso principal y el o los concursos
secundarios. Yo creo que esto va a ser uno de los grandes retos del derecho concursal del futuro, es decir, cada día vemos más empresas que realmente podemos llamar las empresas deslocalizadas, las empresas de los espacios digitales, por ejemplo. La definición de dónde está el centro principal de sus actividades tiende a ser cada día más complejo, pero bueno, de momento yo considero que es imposible que podamos pensar en un único modelo de concurso. El concurso principal entonces va a ser aquel en donde esté el centro de los intereses principales del deudor, abarcando todo el patrimonio del deudor, esto sin importar su ubicación, y el concurso secundario, que va a ser cualquier otro sitio en donde el deudor posea establecimientos, y por establecimientos, pues en Costa Rica yo diría que aplicaría el concepto de agencias o sucursales. En segundo lugar, creo que lo otro a lo que deberíamos aspirar es a tener un procedimiento de exequatur simplificado, digo exequatur por llamarle de alguna forma, o de ejecución de las resoluciones de forma simplificada, que me parece a mí que no estoy refiriendo nada demasiado innovador. Al final de cuentas, el artículo 15 de la ley modelo de UNCITRAL sobre insolvencia transfronteriza, pues crea un modelo que en mi criterio podríamos llamar de exequatur simplificado, ¿verdad? En donde la solicitud del reconocimiento la formula el curador directamente, no como prevé nuestra legislación, que lo hace el juez de la quiebra. Esto vuelve o refuerza la importancia que tiene la figura del curador en el derecho concursal moderno, como un poco de coordinador o director de la orquesta del concurso transfronterizo. Y pues este artículo no habla de los trámites de exequatur o ejecución de las sentencias extranjeras, sino que define allí mismo un trámite que va a ser más sencillo y más flexible. Adicionalmente, incluso tiene normas que demuestran la flexibilidad, ¿verdad? Como dice acompañado de cualquier otra prueba admisible por el tribunal de la existencia del procedimiento extranjero y del nombramiento del representante extranjero. Es decir, incluso habrá la posibilidad de que se pueda dar ese reconocimiento, ese exequatur de un concurso extranjero, si no se aporta la resolución que lo declare, incluso si no nombra el curador, sino si se aporta cualquier otro tipo de prueba admisible por el tribunal sobre la existencia de ese procedimiento. Es bastante flexible. Pero también quisiera hacer alusión a la legislación panameña. Los panameños, en su pragmatismo absoluto, del cual los costarricenses tenemos mucho que aprender, adoptaron en el año 2014, si no me equivoco, el año pasado, un código de derecho internacional privado muy interesante. Ese código entrará en vigor en noviembre de este año y existe pendiente o está pendiente la aprobación de algunas reformas o modificaciones que se le va a hacer a ese código antes de que entre en vigor para corregir algunos temas. Pero vean, por ejemplo, lo que prevé el artículo 168 de este código panameño. Dice que el reconocimiento de la quiebra extranjera producirá sus efectos sin que medie exequatur cuando no se haya declarado proceso de quiebra alguno en el territorio de la República sobre el fallido extranjero, o bien cuando no existe una masa de acreedores locales. La enmienda dentro de las enmiendas que digo que se están discutiendo actualmente es que a esto se le va a adicionar siempre que tenga bienes en Panamá, es decir, si no, no tendría ningún sentido o ningún interés el reconocimiento de la quiebra extranjera. Es decir, a mí me parece que esto es una solución magnífica. Es decir, si no hay acreedores locales y si no hay un proceso de quiebra declarado en Costa Rica, ¿para qué necesitamos un exequatur de una quiebra extranjera? Es decir, me parece que el modelo panameño es bastante simplificado en ese punto, incluso más de lo que prevé la ley modelo. Y el otro tema que creo yo que es importante es el relacionado con darle potestades o regular el tema de la figura del curador o del administrador en el concurso extranjero. Creo que debe de contar con competencias internacionales en la administración, reorganización o liquidación del concurso, que además, reconocido el concurso en Costa Rica, en caso de que así fuera requerido, su nombramiento se debe comprobar únicamente con certificación apostillada de la resolución emitida en el procedimiento extranjero en el que resultó nombrado. Es decir,
decir, a mí me parece que es innecesario que si ya está reconocido el concurso, si ya está otorgado el exequatur, que además el curador tenga que hacer un trámite judicial adicional para acreditar su nombramiento. Y además debe contar con las mismas facultades que se atribuyen en el lugar del concurso principal, salvo que resulten incompatibles con las leyes locales o atenten contra el orden público. Esto también es muy importante, es decir, ¿con qué facultades va a contar el curador? ¿Con las facultades que dice el Código de Comercio que tiene o va a contar con las facultades que le confiere el ordenamiento en donde fue nombrado? Me parece que esta solución realmente es la adecuada. Sobre el tema del exequatur olvidé hacer una mención, es decir, si el exequatur va a ser requerido, se tienen que tomar las medidas a lo interno del Poder Judicial para que ese exequatur no demore 2 años en otorgarse, que es lo que está durando, más o menos haciendo una analogía, el conocimiento de un recurso de nulidad del laudo. Es decir, se adopta una ley de arbitraje, tenemos laudos en 6 meses y que pasan 2 años en la sala resolviendo el recurso de nulidad. Es decir, tenemos 2 opciones, o ponemos filtros ex ante para entonces que todo pase antes por la pila bautismal y salga libre de todo pecado, o no ponemos regulaciones ex ante y vamos a regulaciones ex post, que a mí me parece que es lo más recomendable, pero probablemente se opte porque se requiera ese exequatur previo. Pero si el exequatur va a durar 1 año, 2 años, 6 meses, al final de cuentas lo que vamos a hacer es entorpecer el concurso internacional. Es decir, de alguna forma, que no es el tema discutible aquí, el Poder Judicial tiene que comprometerse con resolver estos asuntos en plazos que sean acordes con las necesidades del comercio internacional. Y por último, quisiera hacer alusión también al tema del curador y administrador, a lo que dispone este mismo artículo 168 del Código de Derecho Internacional Privado panameño sobre el punto del curador, que dice que la nominación del síndico extranjero, así como las medidas conservatorias, no estarán sujetas al proceso de exequatur alguno. Mas, sin embargo, la nominación del síndico extranjero deberá constar mediante resolución o decisión extranjera debidamente postillada y traducida al idioma español, señalando sus facultades. Nuevamente, pragmatismo panameño puro y duro, es decir, no necesitamos hacer ningún trámite adicional, la resolución simplemente apostillada y traducida si fuera requerido. Eso sería mi presentación. Muchísimas gracias.